Deténlo todo ahora. Sí, deténlo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida espiritual para siempre. No es exagero, es una alerta. Esta es la historia completa de la Biblia, contada de una manera que nunca has visto antes. Y si apagas este vídeo ahora, tal vez estés dándole la espalda a la respuesta por la que oraste durante años. Así que quédate hasta el final, porque aquí dentro puede estar tu nuevo comienzo, tu sanación, tu llamado. Pero antes de continuar, déjame decirte algo muy serio. Más del 90% de las personas que ven este canal aún no están suscritas. Eso es trágico. Es como escuchar la voz de Dios y marcharte sin responder. No seas esa persona. Si amas la palabra, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando, entonces suscríbete ahora. Esto no es entretenimiento, es alimento para tu alma. Y de paso deja el like, porque eso ayuda a difundir este contenido a otras vidas que están al borde del abismo. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar para alcanzar a alguien. Ahora respira hondo, porque este viaje moverá tu corazón, desafiará tu mente y reavivará tu fe. Del Génesis al Apocalipsis, de la creación al regreso de Cristo, vas a entender, de una vez por todas, lo que Dios ha estado tratando de mostrarte desde el principio. Desde antes de que el tiempo comenzara a correr, ya había un propósito en acción. Dios no nació, Él es. No fue creado, siempre existió. Todo lo que conocemos, el cielo, la tierra, la luz, el viento, tuvo un inicio. Pero Él no, y es precisamente por eso que podemos descansar en su soberanía, porque Él está por encima del tiempo, de la materia y de las limitaciones humanas. Cuando todo aún era oscuridad, Él habló, y la palabra trajo vida. Fue con su propia voz que Dios moldeó el universo. Esto nos revela una de las mayores verdades espirituales. Fuimos creados por amor, y no por casualidad. Hay gracia incluso en el acto de la creación. El Espíritu Santo ya se movía, y la Biblia nos muestra que el plan de salvación comenzó mucho antes de cualquier error humano. Pensar que fuimos creados a imagen del propio Creador es algo que debería cambiar por completo la forma en que vemos la vida. Somos reflejo de algo eterno, y eso tiene peso espiritual. Pero incluso con ese privilegio, el ser humano cayó. El pecado entró, la desobediencia manchó lo que era perfecto. Aún así, Dios no desistió. El plan continuó. Desde el inicio, Él ya preparaba una promesa que atravesaría siglos hasta alcanzar cada corazón. La historia de la Biblia no trata de un pueblo cualquiera, sino de un Dios que actúa con paciencia, que levanta profetas, que envía la palabra y que no abandona a los suyos. Cada detalle del Evangelio es parte de un amor que no se cansa. Cuando ocurrió la caída, Dios no se alejó, se acercó. Y esta es una de las pruebas más hermosas del reino de Dios. Incluso ante el error, Él se muestra presente, no para condenar, sino para restaurar. Y esa restauración comienza con arrepentimiento. Es mediante la fe, la oración y una vida de santidad que el ser humano encuentra el camino de regreso. El Espíritu Santo sigue hablando a quienes desean escucharlo. Él toca corazones, transforma pensamientos, guía pasos. Esto no es solo para los grandes nombres de la Biblia, es para mí, es para ti. Es para quien decide caminar con Dios en medio de la vida común, con sus errores, sus aciertos, sus luchas y sus pequeñas victorias. Y así se inicia la mayor historia jamás contada. Con lo eterno, invadiendo lo pasajero, con lo divino tocando lo humano. No es un cuento antiguo, es una travesía viva. Una revelación que sigue transmitiéndose en cada testimonio, en cada alabanza, en cada acto de adoración genuina. Todo apunta a algo mayor,
a un Dios que no está distante sino presente, que no observa desde lejos, sino que camina junto. Y si Él está al principio de todas las cosas, también está en medio de tu caos, en el silencio de tus dudas y en la belleza de tus nuevos comienzos. Y esto es solo el comienzo. Cuando el pecado entra, no solo rompe la comunión con Dios, rompe el flujo de la vida. La historia de Caín y Abel es la primera consecuencia trágica de ello. Dos hermanos, hijos de la misma promesa, pero con corazones en direcciones opuestas. Caín, consumido por la envidia, convierte la adoración en competencia y el altar en tragedia. Ahí entendemos cómo el corazón humano, sin la dirección del Espíritu Santo, puede perderse rápidamente. Pero incluso ante el derramamiento de sangre, Dios sigue hablando. Él no silencia su palabra, alerta, corrige, protege. Y ya allí, en los albores de la humanidad, la Biblia nos muestra que la salvación jamás dejaría de ofrecerse, incluso cuando el mundo elija la oscuridad. La humanidad crece, se dispersa, pero el corazón sigue corrompido. La maldad se multiplica junto con los pueblos, la fe se debilita, el pecado se convierte en hábito y la gracia comienza a ser ignorada. En ese escenario, Dios encuentra a un hombre diferente, Noé. No era perfecto, pero era sensible. Escuchaba la voz de Dios en medio del ruido del mundo, y cuando Dios habla con alguien así, suceden milagros. El diluvio no fue solo un juicio, fue también un reinicio, un acto de purificación, y el arca, tan simbólica, representa el cuidado divino en medio del caos. Dentro de ella había alabanza, obediencia y promesa. Fuera, solo resistencia y ruina. Es una imagen clara del reino de Dios. Quien entra por fe es preservado. Quien rechaza, se hunde. El arca de Noé es más que una estructura de madera. Es una sombra del Evangelio. Así como Dios preparó un medio de salvación para aquellos días, Él sigue preparando refugios para los nuestros. El Espíritu Santo aún llama, aún invita, aún toca corazones. Pero se necesita sensibilidad. Noé no construyó el arca en secreto, pero tampoco fue comprendido por muchos. Esto nos enseña algo. La obediencia no siempre será popular, pero siempre será recompensada. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a construir algo con Dios? Incluso cuando el mundo no lo entienda. ¿Estás listo para ser un testimonio vivo, aún en medio de la incredulidad? A veces, el mayor acto de fe es seguir martillando, incluso sin ver la lluvia. El diluvio pasó, las aguas bajaron y nació una nueva oportunidad. Dios hizo un pacto con Noé, reafirmando su promesa a la humanidad, y así continúa la historia, con caídas y nuevos comienzos, errores y perdón, justicia y gracia. La genealogía que surge desde allí no es solo una lista de nombres. Es la prueba de que la palabra de Dios no falla. Cada generación lleva en sí el peso y la bendición de proseguir la historia, y nosotros también. Nuestro discipulado comienza cuando comprendemos que formamos parte de esa línea espiritual, no por la carne, sino por la fe. La historia del diluvio no es el fin, es el preludio de que, incluso en medio del juicio, Dios siempre preserva un pueblo que no deja de caminar con Él. Hay algo sorprendente en la forma de actuar de Dios. Elige lo improbable. Cuando decide iniciar una nueva fase en el plan de salvación, no elige reyes ni guerreros, llama a un hombre anciano, sin hijos y sin tierras. Abraham no era famoso ni influyente, pero era sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios hace una promesa y esa promesa lo cambia todo. Era más que una herencia de tierras. Era el inicio de un pueblo separado, llamado a ser instrumento del reino de Dios en la tierra. Y Abraham, con su fe cruda pero sincera, decide obedecer. Parte sin conocer el destino, confiando solo en la palabra de Dios.
Aquí aprendemos, no se trata de control, se trata de confianza. Lo que Dios promete, cumple, pero casi nunca como esperamos. La marcha de Abraham estuvo llena de pruebas. Hubo momentos de duda, decisiones equivocadas, intentos humanos de ayudar a Dios, pero aún así, la gracia lo sostuvo. El milagro del nacimiento de Isaac fue la confirmación de que el Señor no se olvida, y Isaac también tendría su camino. Luego, Jacob. La historia evoluciona con luchas, sueños, arrepentimientos y reconciliaciones. Cada generación tiene sus fallas, pero también sus encuentros con el Altísimo. Y esto nos enseña que el discipulado no es un trayecto lineal, es un proceso. Es caer y levantarse, errar y aprender. Dios forma personas, no marionetas. Él moldea con paciencia, con amor, con verdad. La historia de José, bisnieto de Abraham, es una de las demostraciones más conmovedoras de la soberanía divina. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, humillado, injustamente olvidado por quien prometió ayudarlo. Y aún así José no perdió su conexión con Dios. Mantuvo viva la oración, el corazón limpio, y cuando llegó el momento, fue exaltado. Se convirtió en gobernador de Egipto, y allí preparó el camino para que toda la familia fuera salva. Es como si la mano invisible de Dios estuviera cosiendo cada dolor en un plan mayor. El reino de Dios avanza incluso en prisiones y lágrimas. Cada lágrima de José llevaba una promesa, y cada respuesta de Dios llevaba un testimonio. Ese tiempo de los patriarcas no fue solo una fase antigua de la Biblia. Es una raíz, es el inicio de una línea espiritual que culmina en Jesús, porque todas las profecías apuntaban al nacimiento del Salvador proveniente de esa descendencia. Por eso, comprender a Abraham, Isaac, Jacob y José es más que conocer historia, es reconocer la gloria de Dios revelándose paso a paso. Y hoy, cuando nos llaman hijos de la fe, es porque heredamos esa misma promesa, esa misma jornada de confianza. La historia de los patriarcas nos recuerda que, incluso cuando no vemos salida, Dios está construyendo algo eterno. Y el próximo capítulo ya está en camino. El pueblo de Dios creció en Egipto, pero ese crecimiento sembró temor en el corazón del faraón. Aquellos considerados bendición pasaron a ser visto como amenaza, y cuando el miedo gobierna, el pecado florece en forma de opresión. La esclavitud no fue solo física, fue espiritual. La alabanza se silenció, la esperanza se perdió, la palabra de Dios parecía lejana. Pero aún así, el Espíritu Santo no estaba ausente. Él escuchaba cada gemido, cada oración susurrada entre cadenas. Y es en ese valle donde comprendemos algo precioso. Dios no abandona en los desiertos del alma. Al contrario, es allí donde prepara libertadores. La Biblia muestra que cuando todo parece perdido, el reino de Dios comienza a moverse de manera invisible. Moisés nace en ese contexto, un bebé condenado a muerte, pero guardado por la promesa, criado en la casa del opresor, pero con el corazón sensible al dolor de su pueblo. Y aunque huyó, Dios no lo abandonó. En el desierto, en la soledad, en el anonimato, llegó la revelación. La zarza ardiente no fue solo un milagro, fue un llamado. El Espíritu Santo reavivó en Moisés la misión adormecida. Y aquí está un secreto espiritual. A veces, el desierto es el escenario del reencuentro con la vocación. Moisés regresa a Egipto no como fugitivo, sino como profeta, no con espada, sino con la palabra de Dios. En los labios, cada plaga, cada señal, era un grito del cielo diciendo, «Liberen a mi pueblo». La liberación no fue fácil. Hubo resistencia, temor, incredulidad. El pueblo, acostumbrado a cadenas, tenía dificultad para caminar en libertad. Esto también nos sucede.
A veces, lo que nos aprisiona ya se ha vuelto identidad. Pero el Evangelio rompe esas cadenas. La gracia libera y la salvación renueva. Cuando finalmente salen de Egipto, guiados por milagros y por el mismo Dios, comienza un nuevo viaje. El mar se abre, el maná cae del cielo, el agua brota de la roca, y aún así el pueblo murmura. El corazón humano, aún viendo la gloria de Dios, sigue luchando con la incredulidad. Por eso, caminar con Dios exige más que milagros, exige discipulado. Durante los 40 años en el desierto, muchos cayeron. No todos los que salieron llegaron, pero Josué y Caleb perseveraron. Y esto nos enseña que el reino de Dios es para quien decide confiar, incluso cuando el camino es largo. Con cada paso había una enseñanza. Con cada caída, una oportunidad de arrepentimiento. El desierto no fue un castigo, fue preparación. Fue allí donde nacieron principios, donde la palabra de Dios se fijó, donde la adoración se restauró. Y hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desiertos, podemos recordar, Dios aún guía con nube y fuego, y aunque la tierra prometida parezca lejana, el Espíritu Santo sigue diciendo, sigue adelante, yo estoy contigo. La tierra prometida fue conquistada, pero la guerra espiritual apenas comenzaba. El pueblo de Dios había salido de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones. Y fue en ese escenario donde surgieron los jueces, líderes levantados por el Espíritu Santo para restaurar el orden y guiar a Israel de regreso al camino de la palabra de Dios. Eran tiempos de altibajos. El pueblo se olvidaba de Dios, caía en pecado, sufría opresión y clamaba. Y Dios, lleno de gracia, levantaba un libertador. Esa espiral de infidelidad y misericordia nos muestra que la salvación no es un punto final, sino un proceso continuo. La fe se cultiva cada día y la adoración no puede ser estacional. Pero llegó un momento en que el pueblo rechazó la dirección divina y pidió un rey humano. Querían ser como las demás naciones, y Dios, aunque entristecido, lo permitió. Saúl fue el primero, atractivo por fuera, pero inseguro por dentro. Su falta de obediencia demostró que reinar sin comunión con el Espíritu Santo conduce a la ruina. Luego vino David, un joven pastor, olvidado por sus hermanos, pero recordado por Dios. Cometió errores, sí, pero tenía algo precioso, un corazón arrepentido. David nos enseña que la santidad no está en no errar nunca, sino en volver corriendo a los brazos de Dios cuando caemos. La palabra de Dios resonaba en sus salmos y su vida se convirtió en un testimonio de fe y alabanza. Después de David vino Salomón. La sabiduría llenó su corazón y el templo deslumbró a Israel. Era la gloria de Dios descendiendo sobre el pueblo. Pero incluso la sabiduría, cuando se desconecta de la obediencia, puede tornarse en vanidad. Con el tiempo, el corazón de Salomón se desvió. Y ahí la historia cambia. El reino se divide. El norte se sumerge en idolatría, en alejamiento de la verdad. El sur, aunque con algunos reyes fieles, también tropieza. Y la Biblia deja claro: apartarse de la palabra siempre trae consecuencias. El discipulado exige constancia. Un rey puede empezar bien y terminar mal, si deja que la oración se enfríe y la fe se vuelva tradición vacía. Incluso con reyes y guerras, el verdadero trono siempre perteneció a Dios. El reino de Dios no se edifica con espadas, sino con obediencia. Los jueces y reyes fueron instrumentos, pero nunca el fin. Cada historia, cada caída, cada victoria señalaba algo mayor: la necesidad de un rey eterno, justo y fiel. Alguien que reinara no solo sobre tierras, sino sobre corazones. Y ese alguien estaba por venir. La historia seguía escribiéndose y el Espíritu Santo continuaba obrando.
tras bambalinas, porque incluso en tiempos de crisis, Dios nunca deja de trabajar. Y por eso, el próximo capítulo de la Biblia es un llamado a la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Cuando el pueblo se aparta de Dios, las bendiciones se convierten en recuerdos lejanos. Fue precisamente lo que le sucedió a Israel. La rebeldía creció, el pecado se volvió cultura y el reino de Dios dejó de ser prioridad. Aún así, la gracia no desapareció. Dios, en su infinita misericordia, levantó profetas, hombres que se atrevieron a proclamar la verdad en tiempos de mentira. No buscaban aplausos, sino arrepentimiento. Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos más alzaron sus voces como trompetas espirituales. Advertían, lloraban, intercedían. Sabían que la salvación solo vendría de una vuelta genuina a la palabra de Dios. Pero no todos quisieron escuchar. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria. Años después, el reino del sur cayó ante Babilonia. El templo fue destruido, la adoración silenciada y la tierra prometida se convirtió en nostalgia. Era el juicio de Dios, pero también una invitación al reencuentro, porque incluso en el cautiverio, el Espíritu Santo seguía moviéndose. Fue en Babilonia donde surgieron visiones, revelaciones y promesas de restauración. Dios no abandona a su pueblo, ni siquiera en el exilio. Usa hasta el dolor como herramienta de transformación. Y ahí comprendemos, incluso en el fondo del pozo hay espacio para un nuevo comienzo. Mientras el corazón se quiebre, mientras la oración recobre sinceridad, los profetas no solo anunciaron juicio, también hablaron de esperanza. Hablaron de un tiempo nuevo, de un corazón renovado, de un nuevo pacto. La Biblia nos muestra que Dios no busca perfección, sino disposición. Y cuando el pueblo por fin recordó quién era, restauró la alabanza y clamó por perdón, entonces las puertas comenzaron a abrirse. El regreso del exilio no fue inmediato, pero estuvo asegurado. La promesa seguía viva. La salvación no había sido cancelada. El reino de Dios volvía a florecer, porque Dios es fiel a su palabra, incluso cuando nosotros no lo somos. Honra cada lágrima derramada en el suelo de la obediencia, y así, tras tanto llanto, llegó el regreso. La reconstrucción de Jerusalén no fue solo de muros y templos, sino de identidad. El pueblo, ahora más maduro, comenzó a valorar lo que había perdido. Esto es algo que todos necesitamos aprender. Solo valoramos la presencia de Dios cuando la sentimos, ausente, pero el Espíritu Santo, con paciencia, restaura lo que se ha quebrado. La historia del exilio nos enseña que la gloria de Dios no depende de templos físicos, habita en corazones rendidos. Y cuando un pueblo retorna a los pies del Señor, todo puede rehacerse. Pero aún faltaba algo mayor por venir, algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Durante 400 años, entre el último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, la Biblia parece silenciarse. Pero el silencio de Dios jamás es vacío, está lleno de preparación. El periodo intertestamentario no fue un tiempo perdido, sino estratégico. Imperios ascendieron y cayeron. El griego se difundió, facilitando la comunicación entre naciones. La cultura se unificaba, las rutas se multiplicaban. La Biblia se tradujo al griego, haciéndose más accesible. El reino de Dios, aunque invisible, se movía. Y así también sucede en nuestra vida. Hay momentos en que parece que nada pasa, pero el Espíritu Santo está organizando el escenario del próximo milagro. Ese tiempo también estuvo marcado por intensas luchas espirituales. El pueblo de Israel enfrentó dominaciones, persecuciones y amenazas a su identidad. Muchos intentaron borrar la palabra de Dios, reemplazarla con filosofías humanas.
Pero aún bajo presión existía un remanente fiel, hombres y mujeres que mantenían viva la adoración aún sin profecías nuevas. Esto nos enseña que la fe verdadera no depende de emociones, sino de convicción. Cuando todo parece estancado, es momento de perseverar. El discipulado se prueba en el silencio, y quien permanece fiel en esos días oscuros verá la gloria de Dios cuando la luz retorne a brillar. Durante ese tiempo surgieron grupos religiosos como fariseos y saduceos, cada uno intentando interpretar las Escrituras a su manera. Pero la ausencia de voz profética mostraba que algo esencial aún estaba por venir. Las estructuras estaban listas, pero el corazón de la humanidad aún anhelaba una promesa mayor. La expectativa era palpable. Todos sentían que algo se acercaba. El cielo parecía a punto de romper el silencio. Y en efecto, así fue. Porque la salvación ya no sería solo una idea o una profecía, tomaría forma, carne y voz. El Verbo estaba a punto de entrar en la historia, y nada volvería a ser igual. El periodo intertestamentario nos enseña paciencia espiritual. Nos enseña que la ausencia de manifestaciones visibles no significa ausencia de Dios. Es en el silencio donde a menudo Él prepara los mayores actos. El Espíritu Santo obra entre líneas, en las transiciones, tras bambalinas de nuestra historia. Por eso, si hoy sientes que estás en un tiempo de espera, recuerda, Dios trabaja aun cuando calla. Toda la Biblia avanza hacia un punto de inflexión, y ese punto ya estaba por llegar. El cielo preparaba algo que los ojos humanos jamás imaginarían. Y el próximo capítulo cambiaría el mundo entero. Y entonces, en el momento perfecto, el cielo rompió el silencio. Dios no solo habló, vino. El nacimiento de Jesús no fue un evento cualquiera. Fue la encarnación de la palabra de Dios, el cumplimiento vivo de las antiguas promesas, el Evangelio cobrando forma humana. Un bebé nacido en un establo, lejos de palacios, pero lleno de la gloria de Dios. Los ángeles celebraron, los pastores adoraron, y el cielo se inclinó hacia la tierra. El reino de Dios no llegó con ejércitos, sino con gracia. La salvación ahora tenía un nombre, un rostro, un testimonio. El Espíritu Santo actuaba visiblemente. La esperanza dejó de ser idea y se hizo un niño envuelto en pañales. La infancia de Jesús fue discreta, pero llena de propósito. Y cuando inició su ministerio, el mundo nunca más fue el mismo. Curaba, liberaba y enseñaba con autoridad. Pero más que milagros, revelaba el corazón del Padre. Cada gesto, cada parábola, cada toque, todo era evangelio en acción. El amor de Dios ahora caminaba entre la gente. La fe dejó de ser abstracta para hacerse encarnada. Y lo más sorprendente era que se preocupaba por los despreciados, los pecadores, los olvidados. La verdadera adoración comenzaba a restaurarse, no en templos fríos, sino en encuentros sinceros entre alma y Salvador. Jesús enseñaba como quien vive lo que predica. La oración era su respiración espiritual. Buscaba al Padre en lo secreto, aun siendo el Hijo. Esto nos enseña que la intimidad con Dios no es opcional, es fuente de vida. Mostró que el discipulado exige renuncia, perdón, humildad, pero también reveló el poder de la fe viva. Enfrentó rechazo, traiciones y burlas, pero no retrocedió. Su misión era dar su vida para rescatar a la humanidad. La cruz no fue sorpresa, fue elección, y al entregarse, Jesús no perdió, ganó, porque al sacrificarse abrió el camino de la salvación. El pecado fue confrontado y vencido con sangre, gracia y amor. Pero la historia no termina en la cruz. Al tercer día, Él resucitó. La muerte no pudo retenerlo. El sepulcro quedó vacío, pero los corazones
se llenaron de esperanza. La resurrección es el sello de la promesa, la mayor revelación de la gloria de Dios. Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó huérfanos. Envió al Espíritu Santo para continuar la obra, y así, con poder, autoridad y la certeza de la victoria, el reino de Dios se plantó en los corazones de quienes creyeron. Pero eso era solo el comienzo, porque la llama del Evangelio estaba a punto de esparcirse y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Tras la ascensión de Jesús, pudo parecer que el cielo volvía a guardar silencio. Pero ocurrió lo contrario. Dios habló a través del fuego, el viento y las lenguas. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder, marcando el nacimiento de la Iglesia. Aquellos discípulos, antes inseguros, se convirtieron en apóstoles valientes. La palabra de Dios comenzó a anunciarse en todas las lenguas, superando barreras. Era el cumplimiento de la promesa. La fe estalló en los corazones y la salvación se predicó con audacia. Ya no era un mensaje oculto en templos, sino vivo en calles, hogares y plazas. El reino de Dios avanzaba dentro de las personas. Pedro se alzó con voz firme, Juan con corazón sensible, y pronto llegó Pablo, antes perseguidor, ahora siervo apasionado. Su transformación es uno de los mayores testimonios del poder de la gracia. Llevó el Evangelio a tierras lejanas, enfrentó prisiones, azotes y naufragios, pero no se detuvo. Lo que lo impulsaba era más fuerte que el miedo. Era el Espíritu Santo ardiendo por dentro. Con Mindot, cada ciudad alcanzada, una nueva llama se encendía. El discipulado se expandía y las cartas que escribía se convertirían en cimientos para toda la Iglesia. Su vida nos muestra que Dios puede usar cualquier pasado para escribir un futuro lleno de propósito. La persecución era real. Muchos cristianos fueron muertos, encarcelados y rechazados. Pero ni el imperio romano, ni la espada, ni el silencio forzado pudieron apagar la alabanza. Porque la verdadera adoración no depende de libertad externa, sino de entrega interna. La iglesia primitiva crecía en medio del caos, porque lo que la sustentaba no era estructura, sino presencia, oración, comunión, compartir el pan, ayuda mutua. La palabra de Dios se vivía en lo cotidiano. Cada creyente era portador del reino de Dios, y aunque no tuvieran templos lujosos, poseían algo que ningún oro puede comprar, la certeza de la salvación. La expansión de la iglesia fue el inicio de una revolución espiritual, no basada en armas, sino en amor. No construida con poder político, sino con el poder del Espíritu. Esa iglesia sencilla pero poderosa es el modelo que aún debemos seguir. Una iglesia que ora, que sirve, que anuncia con audacia. El Evangelio no fue hecho para quedarse quieto. Avanza, transforma. Y todo esto nos apunta a un desenlace glorioso que aún está por venir. Porque la historia que empezó con fuego sigue ardiendo y avanza hacia el gran día en que el Cordero volverá. El Nuevo Testamento no es solo una colección de libros, es la continuación viva de la promesa que comenzó en el Génesis. Los evangelios registran el ministerio de Jesús con detalles que calientan el alma. Cada capítulo es una ventana al corazón de Dios. La Biblia se convierte en algo más que un libro. Se vuelve palabra viva, alimento diario y guía para quien busca la verdad. La gracia se revela en cada encuentro, el perdón en cada gesto, el reino de Dios en cada parábola. Y es en este registro sagrado donde encontramos el modelo de vida cristiana. Fe inquebrantable, oración constante, adoración sincera y un amor que no hace distinciones. Las cartas de los apóstoles llegaron como guías para las nuevas comunidades cristianas.
enseñando lo que significa vivir según el Espíritu Santo en un mundo corrompido. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, cada uno con su voz, pero todos guiados por la misma inspiración divina. Esas cartas no fueron escritas solo para los primeros discípulos, sino para nosotros también. Hablan de pecado, pero también de santidad, de luchas, pero también de victoria, de dudas, pero también de revelación. El discipulado continúa. Somos llamados a vivir la palabra de Dios, a ser testimonios vivos, cartas leídas por todos los hombres, como dijo el propio Pablo. Y entonces, al final, llega el Apocalipsis, un libro que asusta a algunos, pero que fue escrito para consolar a los fieles. No trata de destrucción, sino de restauración. La última página de la Biblia no es tragedia, sino triunfo. La gloria de Dios se manifiesta en plenitud y Jesús aparece como Rey, Juez y Esposo. La promesa de su regreso es el clímax de nuestra esperanza. El reino de Dios se establece definitivamente y toda lágrima es enjugada. La salvación se completa, el pecado es derrotado de forma absoluta y la eternidad comienza para quienes se mantuvieron firmes. La historia no termina, renace en una dimensión donde el mal ya no habita. Y ahora queda la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque este legado no es solo memoria, es convocatoria. La Biblia se escribió con sangre, sudor y lágrimas, pero también con promesas, milagros y fe. No es un libro para quedarse cerrado en la estantería, es un arma espiritual, una guía eterna, una luz para los días oscuros. El Espíritu Santo sigue llamando, Jesús sigue tocando la puerta y Dios aún escribe historias con quienes se entregan de verdad. La decisión es tuya, el cielo ya está preparado, solo falta tú, sí. Acabas de atravesar toda la Biblia, de la eternidad a la eternidad. Has visto cómo Dios creó todo con un propósito, cómo levantó hombres y mujeres comunes para realizar cosas extraordinarias, cómo la palabra de Dios nunca falló, incluso cuando el mundo se derrumbó, del jardín al desierto, del templo a la cruz, del sepulcro vacío a la promesa del regreso de Jesús. Esta historia es viva y ahora está en tus manos. Porque, ¿de qué sirve conocer la historia si no cambia la tuya? ¿De qué sirve ver todo esto si sigues viviendo lejos de lo que el Espíritu Santo intenta hacer en ti? Este es tu momento. Quizás nunca hayas sentido la presencia de Dios tan fuerte. Quizás sea la primera vez que entiendes que no estás aquí por casualidad. Así que escucha, si Dios te habló en este video, no lo ignores. Ora ahora, arrepiéntete, renace, la gracia sigue disponible, el reino de Dios sigue abierto y Jesús sigue tocando la puerta esperando que digas sí, porque todo esto, cada milagro, cada promesa, cada revelación, no se contó solo para emocionar, se contó para transformarte. Y antes de irte, haz algo muy importante, suscríbete ahora al canal. Si este video te habló, los siguientes también lo harán. Y créeme, este viaje apenas comienza. También deja tu like, porque eso ayuda a que este mensaje alcance a quienes se pierden en el silencio. Sé un instrumento de salvación. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe y que nunca vuelvas a mirar la Biblia de la misma manera.